Mañana cuando son las 9:17 y vamos con el comentario de Víctor Villanueva. Bueno, el autor inglés, nacido en la India, Eric Arthur Blair, mejor conocido como George Orwell, que fue un novelista, ensayista, que desarrolló un conjunto de obras literarias distópicas todas. En esencia, es un autor extraordinario que nos legó un conjunto de ensayos, pero en esencia algunas obras que de alguna manera interpretan lo que fueron momentos ideológicos en nuestros países, sobre todo en los imperios. Aunque nació en la India siendo descendiente de ingleses y que vivió y transcurrió prácticamente toda su vida en Inglaterra como un imperio dominante, sobre todo entre del siglo XX, los inicios del siglo XX, George nos legó una de las obras que invito a leer y a estudiar inclusive, como lo hice, la obra La Rebelión de las Granjas. Aunque se conoce también por la obra 1984, pero La Rebelión de las Granjas es una obra que en esencia es una crítica mediante la novela, mediante los personajes literarios que estableció aquí. Es una crítica marcada al imperio que dominaba en Rusia, en la dimensión, en la ideología política socialista, esencialmente contra el régimen de Stalin, y que desde aquí Orwell lo que nos matizó esencialmente fue una crítica de cómo se tenía que hacer una rebelión frente al autoritarismo. Muy distinto a 1984, que es una obra que va más orientada hacia el predominio del gran hermano, el predominio de la manipulación de la información, el predominio de lo que significó esencialmente cómo las potencias, en este caso imperialistas soviéticas, cómo manipulaban la divulgación de la información como un mecanismo para afianzar sus postulados y mantener doblegadas a las colectividades. Pero en este caso, Orwell, con La Rebelión de la Granja, matizó en distintos personajes, tanto las figuras como de Stalin, de Karl Marx, las figuras de las rebeliones encabezadas esencialmente por los cerdos de la granja, que se le atribuía mejor nivel de inteligencia y que desde aquí estableció unos 7 mandamientos. 7 mandamientos que, a partir de que se revelaron los animales de la granja, pues entonces desde acá se tenía que establecer un nuevo status quo de cara a lo que era el devenir de la granja. Y aquí tenemos 7 mandamientos que fueron contra el granjero, después de expulsar al granjero Howard Jones. Y en este caso, el primer mandamiento dice que todo lo que camina sobre 2 pies es un enemigo. Todo lo que camina, como segundo mandamiento, sobre 4 patas, nade o tenga alas, es amigo. Ningún animal usará ropa. Ningún animal dormirá en una cama. Ningún animal beberá alcohol, porque el señor Jones era un alcohólico. Y ningún animal maltratará a otro animal. Y el 7º mandamiento de la revolución de las granjas, de la rebelión de las granjas, fue que todos los animales son iguales. En este caso, hago ese prefacio precisamente porque en todo lo acontecido a lo largo de los últimos días, tanto en el partido oficialista PRM como en el bloque de la oposición de cara a estas negociaciones de alianza, creo que se podrán haber algunos estallidos en términos de cómo se escenificarán algunas rebeliones en cada una de esas latitudes.
Para el PRM, el escenario no puede depintar a peor, porque desde los primeros días, después de su afamada y enigmática convención interna, el PRM, cuando llevaba el 28% de las candidaturas anunciadas, ya tenían más de 200 impugnaciones depositadas formalmente en el Tribunal Superior Electoral. Que eso ahí no va a tener ningún concurso de asidero mediático, porque ese tribunal, incluyendo al propio presidente de ese tribunal, es una ficha declarada desde toda su carrera judicial del PPH. Pero en este caso, el Partido Revolucionario Moderno ya no solo están escenificándose en las latitudes jurisdiccionales, los problemas que están teniendo derivados precisamente de sus problemas, de sus asuntos internos, porque como dije la semana pasada, con este proceso el presidente Abinader está pulgando todo lo que significó el dominio electoral de las alianzas que hubo en el año 2020, de los predominios de Hipólito Mejía y de otras cuestiones como el narcotráfico. Él ahora viene a pulgar todo eso para presentar una nueva boleta electoral, pero que esto le genera un conjunto de implicaciones en el orden estratégico, en el orden del ambiente de control que se supone que debe tener el liderazgo del presidente Abinader. Pero eso no va ahí tan solo, sino que se están ya dando algunas declaraciones públicas y enfrentamientos y confrontaciones que yo creo que eso le va a generar un inmenso problema, porque el PRM no necesita eso. El PRM viene arrastrando 3 años de una desconexión con toda su militancia. El PRM viene arrastrando lo que es natural, que no ha sido poco para su caso, toda la debacle de las realizaciones de su propia gestión de gobierno, y que usted le agregue entonces la consolidación y la escenificación hacia el exterior y en lo jurisdiccional como el Tribunal Superior Electoral, aquello de esa popicracia dominante que tiene ese partido, pues entonces yo creo que para el Partido Revolucionario Moderno las semanas que vienen no serán agradables para lo que son las intenciones y lo que fue también el costo de propaganda a razón posterior del proceso electoral interno que acaban de pasar. Pero no menos cierto también que del lado de la oposición existe un gran problema dentro de lo que significa la consolidación de la Alianza Rescate RD por las ambigüedades internas que representa el Partido de la Liberación Dominicana. El PLD tiene un problema, tiene muchos problemas medulares, y que de alguna manera hay un consenso claro de que se necesita a un PLD fuerte, porque se entiende, las proyecciones están marcadas en que el PLD, no podemos primero generar una rivalidad de a dos frente al gobierno desde ahora. Y se entiende y se proyecta y se evidencia en las mediciones que el PLD está consolidado en un tercer lugar muy distante del segundo lugar de la Fuerza del Pueblo, como partido y como candidatos. Pero el problema para esto, para la alianza y para la Fuerza del Pueblo, es que si el PLD sigue disminuido, pues entonces ¿con quién vamos a pactar para una segunda vuelta electoral? Y se entiende y se entendió que con el anuncio primero que se hizo de la firma de la alianza, el primer gran objetivo que tenía ese acto era esencialmente
lo que aconteció en el devenir inmediato, la paralización de las compras de alcalde por parte del gobierno. Porque el liderazgo local no es tonto. Si ustedes están con su lucha de egos, yo que tengo un proyecto político y una fuerza política real, tengo que pactar con alguien. Si no es con la fuerza del pueblo, si no puede ser mi partido el PLD, pues me voy para el gobierno, porque quiero continuar en el poder. Y el gobierno hizo su tarea. El gobierno hizo su trabajo de sumar a la razón que fuera, a la cotización que haya sido, no importa. El PRM hizo su trabajo. Usted está con Bembita, venga y tómese esta paleta. Ya. Ahora, el primer efecto de esa alianza fue precisamente evitar ese desangre en función hacia el gobierno. Y se entendía que con ese mensaje a toda la militancia, usted iba a deponer en aptitudes de que tuviera ahí un escalamiento mayúsculo, como estaba ya organizado con el PRM, que iba a haber una debacle migratoria, y en ese problema de migración de dirigentes, yo no le llamo transfugismo porque eso no es transfugismo, en esa migración de dirigentes, pues entonces usted ahí veía que la proyección era que de cada 10 que se fueran, 6, 5 iban a ir al gobierno. Entonces, a quien menos le convenía eso también era la fuerza del pueblo. Pero la fuerza del pueblo aportaba con eso una estabilidad al propio PLD. Pero todo el mundo ha entendido eso, menos el PLD. Todo el mundo está claro con eso, menos el PLD. Y toda la granja se ha entendido como si fuera este proceso que hubo en Cuba con la revolución de los sargentos. Todo el mundo plantea claramente un proceso de alianza. El proceso más prístino de las alianzas entre partidos es la que vienen promovidas desde la base hacia arriba, que es lo que se ha evidenciado hasta en las reuniones que ha habido en el PLD. Y como eso no ha acontecido así, pues entonces tú tienes un escenario funesto para esa organización porque está plasmado de dobles agentes negociando que mientras están en reuniones están reportando a Palacio de parte del PLD, que mientras se está avanzando para el liderazgo local van reportando inmediatamente al PLD, y se tiene el problema que muchos de los que toman decisiones en esa organización tienen entonces la condición de subjudice o sospechosos. Y entre otras negociaciones vinculadas hasta con Hipólito Mejía, pues entonces tiene un andamiaje ahí, una realidad de que llevan un proceso de boicot desde dentro. Por eso insisto en mi tesis original antes que se hablara de todo esto. Al PLD había que sangrarlo formalmente, que el gobierno no aguanta un escrutinio público, no solo por la razón de su desgobierno, sino porque son inclusive los principales sospechosos y responsables de la gravedad como se está viviendo la economía, la inseguridad y todo lo que se está padeciendo en este país, para agregarle inclusive hasta el ridículo que estamos haciendo en la comunidad internacional con el tema haitiano, que ya basta con lo que publicaron el periódico Le Monde y el Novelis en Francia, donde se nos acusa de todo y toda razón de esta administración del PRM. Así que yo creo que la revolución de la granja está montada. Las condiciones están dadas y costará que el señor Jones, el dueño de la granja del PLD, pueda definir entre los problemas entre Gonzalo Castillo y el propio Danilo Medina con respecto a Abel Martínez, y que se pueda definir ahí una suturación de los egos del señor Danilo Medina con respecto a todo lo que ha significado ese devenir, esa debacle histórica para una organización tan emblemática para nuestra democracia como lo ha sido el otrora PLD.